Bueno, Micaela ya nos dio un pantallazo general de lo que vendría a ser la estructura del ozono. Ahora nosotros vamos a ver cómo es que se forma esa estructura y qué es lo que hace que esa estructura tenga esa determinada forma. Para saber cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno, podemos directamente fijarnos en la tabla periódica y ver que se encuentra en el grupo 6A, también llamado 16A. Y esto nos indica que tiene 6 electrones de valencia en su último nivel. Sin embargo, tenemos 3 oxígenos. Por lo tanto, esos 6 electrones de valencia habría que multiplicarlo por 3, como vemos en este cuadro. Estos 18 electrones de valencia que calculamos son los que van a participar en el enlace. Igual tendríamos que calcular la cantidad de electrones que necesitaríamos como para que el oxígeno cumpla con la regla del octeto. Por lo tanto, vamos a calcular 8 electrones de valencia por cada oxígeno. Y eso nos daría un total de 24, como lo podemos observar también en el cuadro. Con esta cantidad de electrones, sabiendo la cantidad necesaria que sería 24 y la cantidad real que tenemos que son 18, podemos deducir cuántos pares de electrones están compartidos. Y para eso solamente vamos a hacer una diferencia entre 24 y 18, lo cual nos daría 6 electrones. Esos 6 electrones serían 3 pares. Por lo tanto, se van a compartir 3 pares de electrones. Bueno, ahora sí vamos a utilizar nuestros 18 electrones, la cantidad verdadera que tenemos de electrones, y se la vamos a restar a los 6 electrones, esos que están formando los 3 pares y que se están compartiendo. ¿Para qué? Para poder visualizar cuáles son los electrones que no van a estar formando ningún enlace, es decir, que van a estar ahí, desapareados. Bueno, realizando esa cuenta, que son 18 electrones menos 6, nos da un total de 12 electrones desapareados. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta ahora es que cuando vayamos a representar, no va a existir una simetría. Por el hecho de que vamos a tener 3 pares de electrones desapareados que no se van a poder colocar de forma simétrica. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es representar la molécula de ozono con el diagrama de Lewis. Lo que precisamos primero colocar son los 3 oxígenos y después realizar la distribución electrónica. Bueno, colocamos los 3 oxígenos y empezamos a colocar los enlaces. Tenemos dos posibilidades. Podemos dibujar un primer enlace simple y luego uno doble. Y si no, se podría formar esta otra molécula que sería un enlace doble y luego un enlace simple. Es decir, sería como el invertido. ¿Por qué tenemos estas formas? Por la distribución electrónica. Este oxígeno de acá tiene 3 pares de electrones que están desapareados. Vamos a empezar a representarlos. Y acá tendríamos nuestros 3 pares de electrones. Y acá está el enlace. Entonces, esto ya estaría completado. Es decir, completado la representación. Entonces, en este de acá nos faltaría solamente un par de enlaces que se encuentra desapareado. Y por último, acá ya tenemos un doble enlace. Entonces, acá va a haber 2 pares de electrones que van a estar desapareados. ¿Qué pasa con esta molécula? Y bueno, pasa exactamente lo mismo, pero como invertido. Acá tenemos nuestros 2 pares de electrones desapareados. Acá tenemos un par y acá tenemos los otros 3. Bueno, ¿podemos seguir representando la molécula de ozono con el diagrama de Lewis? En realidad, no. Y además, en esta representación, tendríamos que colocar la carga formal. Este oxígeno tiene un exceso de pares de electrones, por lo tanto la carga va a ser -1. Este de acá sería 1 y este de acá sería 0. Bueno, y acá sería lo opuesto. Tenemos 0, 1 y -1. Bueno, ¿qué pasa acá? Cualquiera de estas dos moléculas no son las que están en la naturaleza. ¿Por qué? Porque justamente tienen las cargas desequilibradas. Y acá es donde entra el concepto de resonancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el concepto de resonancia? Vamos a dibujar una estructura para la molécula de ozono que sea equivalente. Vamos a empezar a representar lo que sería esta molécula, que es un híbrido entre estas dos moléculas.
Bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a formar esta estructura de resonancia? Lo primero que va a ocurrir es que acá en el primer oxígeno tenemos un exceso de pares de electrones. Entonces, este par de electrones va a pasar hacia este enlace. Esto provoca que el oxígeno central también tenga un exceso de electrones. Entonces, este enlace va a pasar este par de electrones hacia este oxígeno. De forma análoga va a ocurrir lo mismo en esta estructura. Entonces, tenemos que de aquí va a salir hacia el par de electrones hacia este enlace y de este enlace hacia acá. ¿Qué pasa con la resonancia? El ozono tiene dos estructuras de resonancia que son idénticas. Entonces queda un doble enlace que se le llama deslocalizado y que lo vamos a representar de la siguiente forma. Estos enlaces que se presentan deslocalizados, nos estamos refiriendo obviamente a los electrones. Este doble enlace deslocalizado se reparte entre dos uniones, obteniéndose enlaces intermedios, enlaces y enlaces. Bueno, lo que hacemos a continuación es representar los electrones que están desapareados para poder completar así el diagrama de Lewis. Unos puntos importantes para recordar es que la molécula de ozono no es que esté oscilando entre dos formas distintas, sino que hay una forma concreta de la molécula. El tema es que es un híbrido de resonancia. Esto quiere decir que hay una sola forma de la molécula y que las longitudes de enlace son intermedias entre un enlace simple y un enlace doble. Y con deslocalización nos referimos a electrones que no están asociados a un solo átomo o a un enlace covalente y pueden moverse entre otros centros. Más adelante vamos a ver por qué, pero la estructura de Lewis es insuficiente para poder explicar todas las propiedades y las características de la geometría de la molécula de ozono. Igualmente lo que podemos visualizar es que al tener dos pares no enlazantes y uno enlazante, la disposición espacial de la molécula de ozono tiene forma triangular y la geometría es angular, como se observa en la imagen que tenemos acá. ¿Cómo podemos explicar el enlace que hay entre los oxígenos y que el ángulo que se forma es de casi 117 grados? El ángulo que se forma como consecuencia del esqueleto sigma es de 90 grados. Esta disposición está generando como consecuencia fuertes repulsiones sobre los otros dos oxígenos. Y esto energéticamente es realmente muy costoso. Entonces, ¿qué pasa? Para poder contrarrestar esas repulsiones, lo que hace el ángulo es abrirse un poco más, pero al mismo tiempo intentar mantener lo más cercano al ángulo que está impuesto por los orbitales P. Esto con el fin de poder maximizar el solapamiento para formar los enlaces θ. ¿Qué más se puede obtener de esta estructura? Es que el enlace, la longitud de enlace que tiene el enlace simple tiene una medida de 1,28 Armstrongs, mientras que el enlace doble tiene una medida de 1,21 Armstrongs, siendo así el orden del enlace de 1,5. Como habíamos mencionado antes, la mejor forma para poder describir la molécula de ozono va a ser a través de la teoría de los orbitales moleculares. Los orbitales responsables de los enlaces son los 2p. Se forma un conjunto de enlaces sigma por el traslape de cuatro orbitales p, que están a lo largo de los ejes del enlace. Como se puede observar en la imagen, son dos de los orbitales p del oxígeno central más uno de cada uno de los átomos de oxígeno terminales. Bueno, y esto nos deja con 4 orbitales moleculares. 2 van a ser enlazantes y 2 van a ser antienlazantes. Si seguimos observando la imagen, vemos también que los orbitales que están perpendiculares los orbitales P que están perpendiculares al plano molecular van a crear 3 orbitales moleculares pi. Uno de ellos va a ser enlazante, uno va a ser no enlazante y el otro va a ser antienlazante. Bueno, y finalmente nos queda un orbital P que si bien está en el plano molecular pero perpendicular a la dirección del enlace en cada uno de los átomos de oxígeno, ese va a ser no enlazante.
La teoría de orbitales moleculares explica mucho mejor la descripción de la molécula de ozono, como observamos en la imagen de acá, porque, por ejemplo, en el caso del dioxígeno, la separación energética entre los orbitales 2s y 2p, que es de 16 electronvolt, justifica que los electrones de el 2s2 de todos los átomos de oxígeno no se consideren en el enlace. Por lo tanto, tenemos que distribuir hasta 2 electrones en la molécula de ozono. Por esta razón, si nosotros consideráramos solamente la cantidad de orbitales que tiene el oxígeno, los orbitales S y los orbitales P, no nos daría la cantidad de electrones para poder realizar el doble enlace con el oxígeno y el otro simple enlace con el otro oxígeno. Entonces, por esta razón se genera esa hibridación sp3, donde tenemos un S con 3p. Entonces tenemos formándose al enlace sigma y a los enlaces pi, al enlace pi que en realidad estaría formando los dobles enlaces con los electrones deslocalizados. Entonces, como tenemos hibridación sp3, tenemos 2 electrones que nos quedan distribuir aún los distintos enlaces que se forman. Entonces, en esta imagen podemos observar cómo se distribuyen los electrones en esos orbitales. Y también, como se puede apreciar, es que en los enlaces, los electrones de los enlaces pi, como se encuentran deslocalizados, van a producir esa estructura de resonancia. Como se dijo antes, el momento dipolar del ozono es diferente de cero. Esto también tenemos que tener en cuenta la longitud del enlace, que es de 1,27 angstroms, entre los átomos de oxígeno que participan del doble enlace, que están en el orden, como se dijo antes, de 1,5, 1,5. Y el momento dipolar del ozono vale 0,58 bajo estas unidades de medida, que quiere decir que es el momento dipolar eléctrico.